get home. Y ya estamos de vuelta aquí en Levántate Paine, súper bien acompañado. Le dije, ¿está preocupado por el tema de la guerra? O dice, no tiene nada que ver con Paine la guerra. No, pues igual tiene que ver. Hace rato ya que estamos demasiado conectados todos y definitivamente lo que pasa al otro lado del mundo igual nos pega a nosotros. Así que para hablar de eso y un poco más, estamos súper bien acompañados de Pablo Mira, experto en Derecho Internacional. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias, Michelle. Para mí es un honor estar en este lugar. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es verdad que estamos en tiempos un poco intensos. De hecho, alguna vez nos podríamos preguntar, alguien me comentó por ahí, que este siglo XXI, y eso es algo que nosotros podemos constatar por los hechos, no ha habido ni un solo día en lo que va de este siglo, ya llevamos 25 años de este siglo, ni un solo día sin guerra en el mundo. Increíble. Imagínense, o sea, están así los países peleándose por distintas razones. Afortunadamente en Chile estamos tranquilos. Estamos bien lejos. Estamos bien Estamos bien lejitos, así que lejos. no hay que preocuparse Ahora, demasiado. nos pega igual. Pero nos pega igual. Sí, nos pega. pues sube la benzina para empezar, cuando sube la benzina sube el pan, cuando sube el pan a toda la familia le duele el bolsillo. Exactamente. Se pone complicado. Exactamente. Y además que hay que entender una cosa, yo escuchaba el otro día a una abuelita decir, pero cuando fue la guerra por allá, nosotros entramos los últimos días, no tenía... Era otro mundo, sí. Hoy día es un mundo en que estamos mucho más conectados, entonces la gente a lo mejor le dice, oye, pero estamos en Paine, ¿a nosotros cómo nos va a pegar? Sí, No. Exactamente. ¿Cómo nos Mire, pega a nosotros sí, esto? eso es una buena pregunta. Mire, hemos tenido tres sucesos muy importantes en materia así más de conflictos internacionales en los últimos 5 años. Usted sabe que ya lo primero fue, no sé si se acuerda, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Y ahí eso fue un problema porque lo que se fue para arriba fue el precio, sobre todo del aceite. Exacto. Y también se fue un poquito para arriba el precio del gas. ¿Por qué Sí. razón? Porque las reservas que tiene de trigo, especialmente en Ucrania, y las reservas de aceite que también hay entre Rusia y Ucrania, estamos hablando de aceite, digamos, que se usa cotidianamente en las casas, aceite de girasol Exacto. específicamente, son muy grandes, ¿no es cierto? Y ese conflicto que nosotros dijimos, bueno, va a ser cortito, llevamos 3 años, 4 meses Sí. y todavía no se resuelve. Entonces siguen ahí. Ha sido un conflicto muy duro para muchas familias. Estamos hablando que hay, ya son miles de ciudadanos, más o menos se cifraban en 100.000 las víctimas de Ucrania, 250.000 las víctimas en Rusia. Es decir, un conflicto que lamentablemente lleva mucho. Que pensamos que, como dices tú, iba a ser súper Y que iba a ser corto, porque cortito. dijimos, un gigante se lo va a comer en 2 segundos. Exactamente, y siguen ahí. Sí. Ahora, después tuvimos lo siguiente, que fue el año siguiente, el año 2023, hace casi 2 años ya, tuvimos esta guerra en Gaza, que es una guerra también muy dramática. Nosotros aquí en Chile tenemos una comunidad, sobre todo palestina, muy grande, pero también hay Exacto. una También comunidad judía. judía. A mí me ha tocado conversar con las dos comunidades Sí. y están muy afectados por esto. Y es una guerra, digamos, que se inicia con una invasión particular, pero finalmente ya llevamos casi 2 años y se han metido cada vez más países, te cuento. Entonces empezó siendo simplemente entre Israel y Palestina, bueno, una parte palestina, Claro, sobre ni todo siquiera este grupo, digamos, fanático que se llama Hamas. Pero finalmente se empieza a meter el Líbano, se mete Irán, se mete un grupo, los hutíes, ahora está metiéndose incluso Estados Unidos. Bueno, ahí yo te quería hacer una pausa, porque mucha gente, uno de repente empieza a hablar como en el desde, en el que supone Sí. que todo el mundo supone lo que pasó para atrás. Entonces empieza, sobre todo ahora que están las redes sociales, que no es como era antes, que todo estaba en los libros o en la enciclopedia, era un poco más fácil, en el fondo la información venía de un puro lado. Pero hoy día uno se mete a redes sociales y hay versiones y versiones y versiones de lo que realmente es el conflicto. Entonces, si uno ve, no sé, un Instagram de alguien que esté pro Palestina, tiene como una versión Claro. de las cosas, y si tiene uno pro Israel, tiene otra versión de las cosas. Entonces, creo que nosotros, entendiendo que tenemos inmigrantes de ambos lados, a diferencia de los americanos que tienen una relación más directa con Israel por un montón de cosas, podemos a lo mejor tener una visión más objetiva. Y aquí es donde la pregunta que te quiero hacer. Mucha gente dice, oye, pero resulta que Israel está peleando por un país que no tiene, nunca ha tenido un país, debería irse porque no tiene un país. Es lo que más se ve en redes sociales en los últimos días, que se vayan los israelitas porque no tienen un país. ¿A qué se refieren esas personas cuando hablan de que no tienen un país los israelitas y no deberían estar metidos en Oriente?
Sí, bueno, estamos hablando de uno de los conflictos más viejos Sí, de la historia de la humanidad. es Estamos verdad. hablando de un conflicto que se arrastra más o menos 2000 años de historia y particularmente fue ya el año 1948, es decir, más o menos hace 70 años, un poco más, 80 años, casi 80 años ya es que se crea el Estado de Israel, ¿no es cierto? Y esa fue, y la creación del Estado de Israel como Estado propiamente tal, sin perjuicio que por supuesto existía la comunidad israelí, está en distintos lugares del mundo. Exacto, Eso pero físicamente, eso hace digamos. que se cree, claro, el Estado de Israel y eso trae una serie de complejidades con los vecinos y con las personas que habitaban esa tierra, ¿no es cierto?, antes de la creación de ese Estado. Y ahí es donde también se genera una llamada a la guerra a los 6 días. Bueno, hay distintos conflictos que han seguido en el tiempo y hasta ahí te diría que las relaciones están tensionadas, porque aquí se mezclan muchas cosas. Aquí no simplemente se trata de tierra, también hay un tema también religioso que hay de por medio. Exacto. Y también hay intereses, por supuesto, comerciales que hay en juego. Como Ustedes casi saben siempre que- en todas las guerras. Exactamente, usted sabe que esa es uno de los lugares quizás más interesantes porque es justo el punto de conexión entre lo que sería el Oriente, ¿no es cierto?, Asia y Europa. Entonces una ruta comercial Claro. muy preciada y también una tierra llena de riquezas, bueno, hay petróleo en los lugares aledaños, etcétera. Entonces es un conflicto que es muy difícil de explicar, sobre todo viniendo y analizándolo desde tan lejos, es muy difícil Claro. decir aquí. Distintas comunidades tienen la razón. Yo entiendo también, por ejemplo, las personas digamos, de la comunidad israelí, por ejemplo, que dicen, oiga, nosotros estábamos y recibimos un ataque, digamos, terrorista, ¿no es cierto?, de un Exacto. grupo fanático que de la nada se lleva 250 rehenes, Jóvenes que digamos, estaban en un concierto haciendo nada malo, exactamente, civiles. hay 1500 muertos de por medio, pero por otro lado, también entiendo muy bien sobre todo las familias palestinas que dicen, oiga, pero llevamos ahora casi 56.000 muertos. La Sí. mayoría, el 73% de esos muertos son niños, son mujeres, son adultos mayores. Entonces, como todas estas cosas, yo creo que en las guerras todos pierden, ¿no es cierto? Así Aquí es. es puro dolor para Sí. todos lados. Son situaciones muy complejas. Así es. Y Y llega Trump, y entre llega, medio. y entre medio, cuento corto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una potencia, digamos, militar, que es este país que se llama Irán, ¿no es cierto?, que queda cerca, ¿no es cierto? Irán hace mucho tiempo, sobre todo desde digamos, el gobierno de lo último de el ayatolá Yamení, está muy en contra de Israel, ¿no es cierto? Y es como el Cacho. enemigo histórico de Israel. Y de hecho quiere que no, o sea, que por ello Israel casi que no exista, ¿no es cierto? O sea, tiene una visión súper agresiva contra Israel y lo que pasa es que se está aliado con todos los enemigos de Israel y por otro lado llega Trump y él es el aliado de Israel, ¿no es cierto? Ajá. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Para hacerla bien cortita, finalmente el conflicto se expandió un poco por la región, Irán se metió también más en el conflicto, ya llevamos varios bombardeos tanto de Israel hacia bases iraníes, como de Irán hacia Israel, y lo más complicado que hay acá, y con esto sí que es como la guinda de la torta, es que Irán ahora está construyendo, o está muy cerca de tener bombas nucleares. ¿Y Esa es la por qué eso? justificación de Trump. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque con una bomba nuclear uno tiene un nivel de ataque muy potente. Uno puede mandarlo. Ahí digamos, yo me quiero detener un poco, porque Ya. mucha gente salió cuando fue el ataque el sábado en la noche, empezaron en redes sociales, oye, metan preso a Trump porque está cometiendo delitos. Otros decían, no, porque él lo que está haciendo es defendernos contra las bombas nucleares. Otros decían, pero ¿y cómo? Los rusos tienen un montón de bombas y ellos no. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con tratados. Es un poquito más que solo mirarlo así como el... Primero lo que atacó no fue una central nuclear, eso también es el Exactamente, primer punto que hay que porque es aclarar, porque ahí importante. tuvimos un Twitter del presidente que fue un poquito erróneo, digamos, Exacta. que generó yo creo un montón de dudas ahí. Claro. Exactamente. Sí, mira, aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay un acuerdo que tienen las Naciones Unidas que es que no podemos seguir teniendo armas nucleares. Como yo decía, la guerra lleva a la guerra, la violencia lleva a la violencia, entonces si empezamos a tener guerras, digamos, armas nucleares en los países, eso va a terminar amenazando nuestra misma existencia como especie, ¿cierto? Así Es una es. cosa súper grave lo que está en juego. Y lo aprendimos muy bien en la Segunda Guerra Mundial, entonces Claramente. no podemos seguir teniendo este tipo de armas. Ahora, y por eso lo que están haciendo muchos países es que se están desmantelando, ¿qué quiere decir? Eliminando las centrales nucleares, fue por ejemplo lo que hizo Ucrania, Claro. pero ahora lo que está pasando también es que se está evitando que otros países tengan o construyan armamento nuclear. ¿Y qué es lo que pasa? Que Irán no ha querido
digamos, aceptar eso y ha tratado por todos los medios de construir una arma nuclear. Ellos dicen, pucha, si Israel tiene bombas nucleares, si Estados Unidos, si Rusia, ¿por qué yo no? Pero por otro lado, los otros dicen, pucha, no queremos, o sea, tenemos que empezar a desmantelar, tenemos que empezar a evitar la construcción de esta bomba. Y además ellos ya las tenían hechas y las declararon en el fondo. Es como cuando usted tiene una pistola en su casa y usted tiene que decir que tiene una pistola y la tiene que declarar. Esto es lo mismo, los otros dijeron, tenemos tantas bombas y ellos se supone que no podían construir más y se pusieron a sacar un año y hacerlo solitos. Esa más o menos la cosa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Finalmente ya Israel, cuando ya se vio que Irán estaba construyendo esta bomba nuclear, Israel ha estado atacando de distintas maneras, pero finalmente lo que hicieron los iraníes, obviamente muy astutamente, es que las centrales nucleares, perdón, no las instalaciones nucleares, no centrales nucleares, importante. Las instalaciones nucleares las construyeron a más de 60 metros de profundidad. Se hicieron unas excavaciones gigantes y tienen todo el enriquecimiento de uranio, hicieron todos los procesos químicos para tener estas, digamos, armas nucleares muy, muy profundas. Y por tanto, Israel no tiene nada que hacer porque es muy difícil llegar para allá. ¿Quiénes son los únicos que tienen un armamento capaz de llegar hacia allá? Estados Unidos. Claro. Y ahí fue que Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel, le toca la puerta a Donald Trump, son aliados históricos y ya se ha mostrado en distintas, digamos, escenas o momentos, digamos, juntos los dos. Y le dice, señor Trump, ayúdenme por favor a detener esto. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es lo que nos lleva quizás a esta conversación, que el día domingo 22, o sea, casi una semanita atrás, finalmente Estados Unidos, y eso es lo impresionante, desde el mismo Estados Unidos, sin moverse a la casa, manda aviones que son ni siquiera comandados por personas, son drones, o sea, son aviones que son autocomandados, digamos, con un control remoto, con unas bombas nucleares, los aviones se llaman los B-2, y unas bombas nucleares, unas bombas muy potentes, que lo que hacen es que se introducen 60 metros en profundidad en la Tierra y hacen una explosión que permite, digamos, derribar todo lo que está abajo y por tanto, según lo que mencionaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente terminaron acabando con todas las instalaciones nucleares de Irán. Irán, por supuesto, dice que no fue tan grave, que igual todavía tienen algo por ahí. Hoy día andaban ahí ya diciendo, no, pucha, nos destruyeron todo, así que parece que claro. Pero el resumen es que no, esto finalmente fue un ataque, una demostración de fuerza que nosotros no habíamos visto hace mucho tiempo y también muestra una capacidad de armamento de Estados Unidos. Imagínense que de Estados Unidos puede cruzar el Atlántico, cruza 2 continentes y mete una bomba a 60 metros de profundidad. Unas naves que parecen de Star Wars, porque realmente, déjame decirte, son impactantes. Sí. Entonces, ahí quizá ya saliendo un poquito del conflicto y pensando, una reflexión que me queda de esto, yo creo que si hay algo que tenemos que fortalecer nosotros, yo pienso nosotros como especie humana, vamos a decirlo así, como comunidad humana, y también yo creo que nos toca a nivel local, es la importancia de construir la paz. La paz no hay que darla por sentada. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora recién cuando asumió León XIV, el nuevo Papa. ¿Se acuerdan? La primera palabrita saliendo del balcón de San Pedro fue la paz para ustedes. La paz. Sí. Porque sabe que si hay algo que necesitamos en este siglo, ya llevamos mucho tiempo peleándonos por distintas razones, necesitamos paz. Ahora, yo creo que también es importante entender esto. Yo creo que Chile, y esto quizás saltando ya un poquito a nuestro terruño, en Chile tenemos una muy buena relación internacional en general. Tenemos relaciones internacionales con todos, prácticamente no tenemos ningún enemigo propiamente tal internacional, no hay ninguna declaración de guerra y por tanto, afortunadamente, estamos tranquilos, estamos a salvo. Así que quizás aquí los vecinos que nos escuchan no se preocupen, no nos van a llegar bombas de ningún tipo, porque afortunadamente tenemos muy bien construida nuestra red internacional. Pero yo creo que sí es importante nosotros seguir fortaleciendo esa paz y seguir construyendo esa paz desde lo local, porque usted sabe que finalmente, si no empezamos por casa, esta cuestión empieza a escalar y escalar, y si no empezamos a tratar de combatir la violencia desde las cosas más chiquititas, finalmente esto empieza a escalar entre vecinos, entre comunidades, entre comunas, entre regiones, después ya la política, después ya las relaciones internacionales, y ahí queda la embarrada. Sí. Entonces hay que empezar y educar sobre todo a los más chicos, a nuestros hijos, etcétera, siempre educarlo en la importancia de la paz, del diálogo, de la tolerancia, aprender a aceptar a quienes piensan distinto. Todas esas cosas yo creo que son fundamentales. Quizá una reflexión que podemos sacar de esto, por supuesto. Pero es súper interesante, es un momento para sentarse con los hijos y decir, mira, esto pasa cuando la gente finalmente no conversa. Exacto. En la escala, el combo en la sala de clase es lo mismo.
que después termina en una bomba. Exactamente. Si al final tú tienes razón, si empezamos a educar a los chicos desde siempre, a tratar de no llegar al conflicto. Ahora también no llegar al conflicto, a veces también cuesta entenderlo. Yo he escuchado muchas veces, ya que lo llevaste al tema país, sobre todo en la época que empezó el tema del estallido, se hablaba mucho de, no sé, de carabineros, de militares, se decía, estamos botando plata con eso, hay que quitarle las armas porque queremos paz, pero a veces la gente no entiende que la paz también tiene que ver con armarse. Cuesta entenderlo a lo mejor desde la vereda del civil. Hay una frase muy importante que sirve mucho para todos los estados, para todos los países, que es que el Estado, y no los particulares, sino que el Estado tiene que tener lo que se llama el monopolio de la fuerza. ¿Qué significa eso? Como un monopolio, que sean los únicos que tengan fuerza. Exacto. Entonces, pero que el Estado tiene que tener ese monopolio de la fuerza y tiene que también dar esa seguridad a la población de que no es necesario que estén armados hasta los dientes porque el Estado va a hacer la pega. Ahora, tiene que hacerla, sí. Tiene que hacerla. Ese otro ahí yo hablo como usuario nomás. Uno tiene que sentirse segura claro, y ahí uno no anda comprando pistolas. Sí, y por eso usted muy bien dice lo importante que es tratar dos cosas. En primer lugar, tener un Estado fuerte. Por ejemplo, nosotros estamos con el tema de la seguridad. No estamos con temas de guerra, etcétera, pero sí estamos con un problema de seguridad en Chile. Y por supuesto que el Estado tiene que hacer mejor la pega acá. Tenemos que tener unas fuerzas armadas con buena dotación, con personas que bien remuneradas, digamos, con buen equipamiento, súper importante, sobre todo para el control de frontera. Sí, desde Bachelet que no tenemos buena inversión en nivel ejército. Sabemos que de ahí para adelante ha sido como la misma cuota todos los años y arréglensela con lo que pueden. Ojalá no tengamos que ir a una guerra. Exactamente. Y en materia también más local, lo que se llama la seguridad pública, también necesitamos. Entonces, darle, yo creo que algo muy de las cosas que más me dolió a mí, sobre todo en el estallido social, fue, por ejemplo, esa crítica que se le hacía a mi juicio totalmente injusta a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones. Creo que eso a nosotros tenemos que valorar nuestras fuerzas policiales. Tenemos que valorar a Carabineros, valorar a la PDI, valorar a esos chiquillos, esos jóvenes que dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero entregar mi vida, poner mi vida en riesgo todos los días. ¿Por qué? Por defenderlo a usted, por defenderme a mí, por defendernos a nosotros. Exacto. Entonces yo creo que eso también va a ayudar también a tener una policía firme, sólida y que permita también que nosotros podamos vivir también más en paz. Entonces si hay un conflicto, claramente, no tengo que ir, digamos, a hacer justicia con mi mano, sino que tengo que ir a Carabineros, tengo que ir a la PDI, tengo que ir a las instancias correspondientes para que me resuelva la encuesta. Me encanta, y ahora te quiero llevar a un escenario súper de painino. Y es que muchas veces cuando nos vemos enfrentados a esto de la guerra, yo digo, nosotros tenemos una oportunidad, porque estos conflictos, tú mismo hablabas en el anterior, temas de aceite. Si se extiende esto, ni Dios lo quiere, terminamos en una guerra mundial, va a empezar la escasez. Y nosotros tenemos un país lleno de tierras, que se quisiera, no sé, por los holandeses que cultivan marihuana en un departamento, porque no tienen ni tierra, que es una realidad. Pero nosotros tenemos kilómetros y kilómetros de tierra y de pronto pocas políticas asociadas a la agricultura, porque finalmente yo recuerdo cuando yo era chica, por ejemplo, no sé, pues uno se mandaba a hacer la ropa porque habían fábricas de tela, teníamos todo tipo de grano. Hoy día uno va a la feria y, no sé, porotos peruanos, palta brasilera, no tengo idea. Y tenemos tanta tierra, entonces a lo mejor es un momento también para decirle a la gente, si llega a pasar que hubiera un conflicto, piense la ventaja que vamos a tener. Nosotros tenemos tierras en Paine y eso va a significar que vamos a poder tener cultivos, y a diferencia de mucha gente que lo va a pillar la guerra en un departamento, en que lo va a complicar mucho más y no van a poder comer. Claro, pero sí es una oportunidad y es muy interesante, totalmente de acuerdo con lo que menciona. Y yo creo que es también una oportunidad de valorar también, y algo que está haciendo todo el mundo, le pasó a Europa muy fuertemente cuando vieron que, Rusia y Ucrania están en guerra, no nos llega más trigo. Estamos en una complicación, o no nos llega más gas, ¿y cómo vamos a calentar las casas en invierno? Bueno, yo creo que también es una oportunidad de valorar lo propio, valorar la propia tierra, valorar los propios cultivos, las producciones locales. Recién estamos viendo, en Chile tenemos riqueza, pero de todo tipo, ¿no es cierto? O sea, tenemos una riqueza aquí en el campo, y sobre todo en los cultivos que vemos, sobre todo aquí en Paine y las comunas aledañas, pero también tenemos riquezas en el norte, digamos, riquezas minerales. En el sur también tenemos riquezas hídricas también, etcétera. Entonces, yo creo que también es una oportunidad de valorar mucho lo nuestro, de cuidarlo, de promoverlo también. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Uno dice, oye, pero si es más fácil de repente comprar mercancía, no sé, en un mall chino, o es más fácil comprar de repente, no, este producto viene de afuera. Sí, pero no es lo mismo. Puede ser hasta más barato. Puede ser quizás un pelín más barato, claro, pero yo creo que también es una oportunidad de valorar el comercio local. Sí.
Absolutamente. Y también, no solamente quizás por un tema económico, etcétera, sino que yo creo que también por valorar las tradiciones, que eso es súper importante. Toda la razón. Lo que mencionaba justo la que acompañó recién el programa, o sea, ¿Sí? quizás esa maravilla, ese trabajo con el cuero, etcétera, es muy difícil encontrarlo en otros lados. Claro, me puedo comprar una cosa que traje de otro país que es mucho más barata, pero no tiene la riqueza, la durabilidad, la Exacto. calidad que tiene un producto local. Entonces, estas son, mira, interesantes, porque son reflexiones que salen de un conflicto que está muy lejos, pero que de alguna manera nos hace Lo pensar estamos llevando acá. exactamente cómo vivir mejor aquí en Paine. Me encanta tu mirada porque creo que es súper interesante que pensemos en que los jóvenes se alejen del tema de la guerra, que los jóvenes valoren a también sus fuerzas armadas y de orden, que también es importante para que tengamos un mejor país y que conversemos y que entendamos las diferencias, nos quedamos pegados de repente. Yo creo que es un buen momento de pensar, por ejemplo, yo veo que, no sé, en Europa, por ejemplo, ya que estábamos hablando de ello, tú ves que un alemán se casa con una francesa, que un judío se casa con un árabe, y tuvieron la guerra hace nada, visto de alguna manera, 2 guerras seguidas, y países que eran enemigos ahora conviven, tienen una moneda común, etcétera. Nosotros tuvimos un conflicto hace más de 50 años y seguimos pegados en el conflicto de hace 50 años. Y todavía te dicen si tú eres pro o contra Pinochet, un señor que la gente que tiene 20 años nunca conoció, no estuvo en su vida, es parte de la historia, porque tenemos un tema con avanzar y creo que este conflicto nos debería hacer pensar, como dices tú, y decir, Sí. ok, ya, listo, tú eres distinto a mí, piensas distinto a mí, respeto tus diferencias porque no quiero llegar a un conflicto. Y aprender de eso que los europeos tuvieron, de dar vuelta a la página de alguna manera y seguir avanzando a pesar de que tuvieron 2 conflictos súper seguidos, muy sangrientos y que lo superaron. Tal cual, yo creo que no hay que dar por sentada la paz, no hay que dar por sentada esta tranquilidad de repente que vivimos, por ejemplo, aquí en Paine, etcétera, sino que hay que cultivarla, ¿no es cierto? Hay que no, la dejamos ahí tranquilita, en total no va a cambiar, ¿no? O sea, es importante ir trabajando eso desde la casa, desde los hijos, desde la educación, desde la Así escuela, desde los vecinos, cómo trato a mi vecina, cómo arreglo las controversias, cómo trato a mi pareja, cómo trato a mi hijo. O sea, yo creo que todo eso nos va a ayudar finalmente a generar una cultura de paz. Ahora Y que eso- dijiste trabajo, tú trabajas también aquí en Paine, también eso es importante porque hay gente que tiene conflicto y necesita un abogado de repente. Sí, por Te supuesto, pueden ubicar por aquí. supuesto. Yo soy abogado, bueno, manejo muy bien el derecho internacional, pero manejo muchos otros temas, así que por supuesto tienen mi información, tienen mi contacto para lo que necesiten. Pablo Mira, aquí presente. Porque también se necesita, porque uno también tiene otro tipo de conflictos, más caseros de repente, montones Sí, de cosas que también, tiene que por supuesto. resolver y es importante que también puedan acudir a ti y bueno, esperamos que sigas con tu aporte no solo en lo que sabes de derecho internacional, sino que la mirada que tienes de la vida, que es súper interesante para Paine, para la zona, para la región, ojalá también tengas una proyección en ese ámbito y tengamos figuras públicas como tú que tengan esa mirada para la gente de Paine. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a ti, muchas gracias a este programa, porque creo que también generar espacios como esto es realmente valioso para la comuna, para la región, para el país, lugares de conversación, de buena onda, de cariño y sobre todo también donde se van resaltando ciertas historias que son tan importantes, valorarlas, valorar lo que tenemos. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, ya nos estamos separando, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Levántate Paine.